Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Básicamente, pueden tomar sus asientos, que vuelvan a poder estar juntos una vez más para un encuentro con Dios. Y un encuentro con Dios significa fortaleza, significa salud, significa renovar las fuerzas para poder seguir adelante. Y hoy comenzamos también una nueva campaña que contiene una serie de mensajes donde Dios nos va a ir diciendo semana a semana que Él quiere que nosotros estemos bien. Por eso se llama estar bien. Y hay una promesa, un fundamento en donde se va a basar esta expresión, estar bien. Y eso lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. La traducción del lenguaje actual traduce este texto de esta manera. Después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar como bien. ¡Qué promesa!, ¿verdad? ¿Te fijaste? Dios dice, claro, pero hay un proceso. ¿Cuál es el proceso? Después que ustedes hayan sufrido. ¿Y cuánto tiempo? Un poco. Estamos en una pandemia y uno dice, ¿cuánto más habrá que sufrir? ¿Cuánto más habrá que pelear esta situación? Bueno, no entendemos bien qué significa poco tiempo, pero sí entendemos que si Dios lo dice, es que es poco tiempo, ¿sí? Y que eso es un proceso para después cumplir la promesa Dios mismo. Dios hará que todo vuelva a estar bien. Así que nos preparamos, nos imaginamos para que dentro de poco estemos todos los hermanos de la congregación juntos, abrazándonos, alentándonos y viviendo la bendición del Dios Todopoderoso. Una historia de una persona llamada Renato, hombre de finca, que le tocó ir al médico, pero su médico vive en la ciudad, su consultorio. Así que cuando él fue a ver a su médico, tuvo que entrar en el ascensor y su médico está en el 5.º piso, pero por error se bajó en el 4.º piso. No sé si te ha pasado alguna vez. Los edificios son todos iguales, en cada piso es igual. Como no se dio cuenta que se bajó un piso antes, vio la puerta de un salón con gente toda sentada en círculo. Entonces dice, bueno, este es el consultorio, y le pareció algo medio raro que estén todos en círculos mirándose, y pensó, bueno, cada médico tiene su consultorio, y se sentó. Y resulta que se había sentado en un círculo literario, y el facilitador empieza a decirle, bueno, hoy vamos a tener una reflexión con una sola palabra, y ustedes van a elegir una palabra y la van a explicar qué significó esta cuarentena para ustedes. ¿Qué les parece?, dice. Empezamos por usted, licenciado. Y el licenciado, un hombre preparado, él dice, bueno, dice, para mí esta cuarentena ha sido introspección. Intro significa hacia adentro, espector significa una mirada atenta. De manera que esta cuarentena ha sido una mirada atenta a nuestro interior. Y después el facilitador se le dije, ¿y usted, profesor, qué palabra elige? Y el profesor dice, escatología. Escatología significa escato, final, logía, conversación. Esta cuarentena ha servido para hablar de la historia final de la humanidad.
Y lo mira Renato. Bueno, bienvenido. ¿Cómo es su nombre? Renato. Se había puesto nervioso. Dice, ¿y cuál palabra va a elegir usted? Y claro, dice, pensaba él, ¿qué palabra puedo elegir? Sofisticada, como estos tipos que hablan tan bien. Y se acordó que en el sermón del domingo pasado el pastor usó la palabra metamorfosis. Así que Renato dice, metamorfosis. Y todos dijeron, ¡wow! ¡Qué palabra sofisticada! Dijo Renato. ¿Y qué significa? Bueno, meta significa lo que hacemos todos los días. Meta. Morfosis es morfarnos todo lo que hace la rosa. El facilitador lo mira y dice, no, discúlpeme, dice. Pero usted está equivocado. Metamorfosis no tiene nada que ver con la ingesta que usted haga. Meta significa cambio. Morfosis de morfemo significa forma. Es decir, metamorfosis es un cambio de forma, ensanchamiento, alargamiento, etc. Le dice el facilitador. Renato se quedó pensando y dice, eso también dice metamorfosis es metamorfi y ensanchándonos. Bueno, en realidad metamorfosis significa un cambio de forma. Y para que podamos estar bien, necesitamos cambiar nuestra forma de vivir. Y ya que estamos hablando de palabras sofisticadas, de una palabra del griego que significa cómo podés tener una metamorfosis en tu vida, un cambio de estilo de vida, y es metanoia. ¿Qué significa metanoia? Cambio de mente. Para que vos puedas cambiar tu manera de vivir, tu forma de vivir, ¿qué es lo que necesitas hacer? Tener un cambio de la manera de pensar. Y cuando cambiemos nuestra manera de pensar, entonces vamos a poder estar bien. Hoy nuestro título se titula Está bien, no estar bien. Medio raro, ¿verdad? ¿Cómo estar bien, no estar bien? Sí, hoy vamos a ver eso. Jesús, cuando comenzó su ministerio y su primer sermón inaugural de su ministerio, comenzó con la carta magna que dicen algunos estudiosos de la Biblia. Esa carta magna contiene el mensaje de las bienaventuranzas. Y ya que como hablamos con palabras sofisticadas, la palabra que usó Jesús es Macarios. ¿Y qué significa Macarios? Significa afortunado, dichoso, felices, bienaventurado, estar bien. Todo eso significa Macario. Y Jesús comenzó su sermón diciendo, para estar bien, para que sean felices, para que sean dichosos. Y comenzó en Mateo capítulo 5, verso 3, diciendo, para estar bien, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Jesús no se refería a lo monetario, sino como lo traduce la palabra de Dios para todos. Como traduce el mismo versículo, dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Los que reconocen que no están bien son bienaventurados. Porque el que reconoce que no está bien es el primer paso para poder comenzar a estar bien, entender que tengo una necesidad, entender que tengo un problema, entender y aceptar que necesito la ayuda de Dios. Estar bien no depende de la circunstancia. Cuando comenzamos la pandemia, una expresión como un eslogan así que hubo en todas partes, uno veía por las casas que los niños hacían un arcoíris. El arcoíris es símbolo de esperanza. Después del diluvio salió el arcoíris, la esperanza que todo comenzaba
de nuevo. Y dibujaban el arco iris y después ponían esa leyenda, vamos a estar bien. ¿Te acordás? ¿Sí? Bueno, eso tiene una trampa. Vamos a estar bien, pero ¿cuándo? Es indefinido. Y lo que Dios nos dice que vos y yo podemos estar bien, no cuando pase todo esto. ¿Sabes cuándo? Ahora. Muchas personas dicen, sí, vamos a estar bien cuando tenga mi casa propia. Y mientras tanto, y un infeliz. ¿Te das cuenta? Vamos a estar bien ahora, cuando mucha gente dice, cuando yo me jubile voy a estar bien. No, es ahora que tenés que estar bien. Cuando mi salud mejore voy a estar bien. No, aunque no esté muy bien tu salud, vos podés estar bien ahora. ¿Sí? Y vamos a ver cuál es la causa por la que seguimos estando mal, pudiendo estar bien. ¿Y sabes cuál es la causa? La causa es que jugamos a ser Dios. Es lo que llevó como tentación a Adán y Eva, y ellos pecaron. Dice, el día que ustedes coman del árbol, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sabe Dios que seré como Dios. Y esa fue la tentación. Jugar a ser Dios. ¿Qué es jugar a ser Dios? Que vos manejás tu vida, controlás tu vida, querés estar todo en control, no pedís ayuda, decís, no, a mí déjenme solo, yo no necesito a Dios y yo sé cómo resolver mis problemas. Eso es querer ser Dios. ¿Cuál es la verdad? No somos Dios. Y nos encontramos después en gran angustia. De hecho, creo que la mayoría jugamos a ser Dios. Hay algo que lo revela. Cuando te sacás una foto y la publicás en tu Facebook y en Instagram, ¿qué foto pones? La más bonita. Cualquiera que te ve dice, este es el tipo y la tipa más feliz de la tierra. Y después cuando te sabes la historia de esa persona, te das cuenta que la foto es una farsa. Porque puso cara de sonriente, cara de exitoso, de exitosa. Después cuando hablas con la persona está deprimido, se ha querido matar, está endeudado, el esposo lo dejó, la esposa la dejó. Un desastre. Pero ¿cómo sale la fotito? Como que estuviera exitoso permanente, y no es verdad. Y ahí creo que todos jugamos a ser Dios, ¿verdad? Diciendo, está todo tranquilo, no pasa nada. Y cuando hablas, está destruida, está rota la persona. Y ahí nos damos cuenta que queremos demostrar algo que no es verdad. No es verdad que estamos felices todo el tiempo. No es verdad que tenemos todo bajo control. La realidad es otra. Hay 4 hechos que necesitamos admitir para poder estar bien. Primero, lo que tenemos que admitir es que yo soy un pecador. Que soy una persona rota, que fallo, que cometo errores, que hago cosas que nunca debería haber hecho. Nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7, verso 15 al 17, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, esto demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Admitamos que somos un fracaso moral. Admitamos que no hemos cumplido la ley moral de Dios, que quisiéramos ser lo que no somos, por eso sacamos la fotito. Eso es lo que yo quiero, ser un tipo feliz. Pero la realidad es otra, porque somos seres rotos, pecadores. Segundo, el segundo hecho que necesito admitir, mi secreto me enferma. Mi secreto me enferma. Es decir, esconder las cosas que no queremos que nadie sepan, terminan por enfermar nuestra vida. Nos dice el salmista, el Salmo 32, 3 al 5.
Cuando yo no quería confesar mis culpas, me debilitaba cada día más. Mi vida cada día más difícil, toda mi fuerza desaparecía. Esconder las cosas no te van a ayudar. Al contrario, te vas a debilitar cada día más. Y el problema es que si el pecado no lo cortamos, ¿qué crees que pasa? Sigue creciendo. ¿Sí? Si tu mal hábito no lo arreglas, no es que se te va a pasar solo algún día. No, cada día va a ser peor. Y cada día vas a tener menos fuerza para controlar la adicción, para controlar patrones de pecados pecaminosos. Necesitamos no tener secretos y pedir ayuda. Tercer hecho que necesitamos admitir. Para derrotarlo, a eso que me ata, a eso que se llama pecado, necesito confesarlo. Necesito aceptar que tengo ese problema para después poder estar bien. Por eso nos dice Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Bueno, a veces gastamos un montón de energía escondiendo el pecado. ¿Para qué gastar tanta energía? Mejor confesarlo a Dios y a una persona, no hace falta que sean 10, 20, pero a una persona que pueda interceder por vos y pueda ayudarte en la lucha que todos tenemos hacia una vida de estar bien. Cuarto, mi orgullo y mis miedos me impiden avanzar. Sí, ¿qué es lo que no nos deja estar bien? Mi orgullo y mis miedos. El orgullo, porque ¿qué dirán todos si se enteran de mi adicción? ¿Qué dirán todos si se enteran de mi fracaso? ¿Qué dirán todos de la que me mandé? Y no sé qué van a decir. Pero eso te impide que vos y yo seamos libres. El miedo, lo que le pasó a Adán y Eva, cuando pecó, inmediatamente en vez de decirle, Dios, me la mandé, ayúdame, ¿cómo hice esto? ¿Qué fue lo que hizo? Génesis 3:10, Adán, tuve miedo y por eso me escondí. ¿Qué nos hace hacer el miedo? Que nos escondamos en una imagen que no es real de nuestras vidas. El miedo a ser rechazado, ignorado, avergonzado. Pero tenemos que ser valientes y decir, no, yo soy un pecador, yo soy una persona con problemas, pero quiero que me ayuden a orar para que pueda cambiar y pueda salir adelante. Cuando admito que no estoy bien, eso está bien. ¿Escuchaste? ¿Qué es lo que está bien? Cuando admitís que no lo está. Y eso es bueno. Y eso es bueno porque es el primer paso. Reconocer que tengo un problema. Primer paso a la recuperación. Primer paso a la restauración. Primer paso a la liberación. Reconocer que tengo un problema. Y de hecho todos lo tenemos. Todos tenemos. O sea, ¿te miraste la nuca alguna vez? No, pero todo el mundo sí te la miró. Vos sos el único que no te ve la nuca. Yo soy el único que no me ve la nuca. Pues todo el mundo sabe cómo es mi nuca. ¿Qué significa eso? Y que hay cosas que todos ven en nosotros, que nosotros no nos vemos, putos oscuros. ¿Qué necesitamos? Reconocerlo. Para que Dios pueda ayudarnos. El peor problema de todos los problemas que tenemos somos nosotros mismos. No son las circunstancias, no es la gente que me hizo trampa, que me engañó, que hizo un complot para destruirme. No es eso. El mayor de mis problemas que yo tengo son por mi propia culpa, por mi propio ser caído. Entonces, un par de cosas más para poder estar bien. Número 1, asumo la responsabilidad de mejorar. Es decir, decido, eso te va a costar trabajo. No es que es un toque mágico, alguien te ora, caes al suelo, te levantás, después sale una persona nueva. No. Los cambios, la metamorfosis no ocurren por un evento, ocurren por un proceso
de que si tengo malos hábitos, adquiero hábitos de libertad. ¿Qué son hábitos de libertad? Congregarte, leer la Biblia, orar, ayunar, evangelizar. Son actos de libertad o hábitos de libertad que nos van haciendo libres. Y para reemplazar los hábitos malos, para sacarlos, no se eliminan, se reemplazan. Saco los malos hábitos y coloco en mi vida hábitos buenos, hábitos de libertad. Por eso, una vez más, Mateo 5:3, bueno, lo segundo, aprendo a depender de Dios. Por eso, una vez más, nos dice Mateo 5:3, bienaventurados son cuando todos tus recursos se agotaron. Sin tu interferencia, Dios podrá conducir tu vida. Es el mismo texto, traducido en otra traducción. Y te está diciendo que sos dichoso, estás bien, cuando vos notás que los recursos de tu capacidad se agotaron y que no interferís más. Entonces permitís que Dios ahora venga y te ayude. Pablo tenía un aguijón, una enfermedad, y oró una vez y Dios le respondió, mi gracia te alcanza. Volvió a orar de vuelta por si estaba confundido. Mi gracia te alcanza. Volvió a orar una tercera vez. Mi gracia te alcanza. Y ahí lo entendió Pablo. Y dice, entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y es cuando yo me doy cuenta que no puedo, le digo a Dios, si no me ayudas, no puedo. Y Dios entonces extiende su mano de poder y nos bendice. Muchas veces nosotros pensamos, cuando jugamos al papel de querer ser Dios, que sabés que lo que estás haciendo, vos estás seguro que está bien. Y te embarcás en eso, hasta que después te das cuenta, ¿sabes qué? Me equivoqué, me las mandé. ¿Y en dónde ocurre esto? Y bueno, muchos que se casan y forman un matrimonio, ¿por qué se casan? No, porque nos queremos, porque va a estar todo bien. Después de 4 o 5 años, separados. ¿Y qué pasó? No, nos equivocamos. Después se dieron cuenta. O sea, uno se mete en un negocio, en un estudio, en algo, y piensa, no, yo la tengo clara, esto va a salir bien. Hasta que después de un tiempo, que dice, no anduvo. ¿A cuántos nos pasaron cosas así? A todos, ¿verdad? Nos metimos en algo y dijimos, esto va a funcionar, estoy seguro, segurísimo, como que si yo lo hubiera inventado. Y después, y lo que dice el Proverbio 14:12, hay caminos que a uno le parece correcto, pero en realidad llevan a la muerte. Eso nos dice la Biblia. Por eso necesitamos depender de Dios, porque Él es el que sabe las cosas. Un consejo que teníamos de nuestro pastor cuando éramos muchachos de la iglesia, entre 17, 20, 22 años, los muchachos que nos juntábamos en la iglesia, nos decía el pastor, cuando se van a poner de novio, que los guíe Dios, porque Dios sabe lo que vos vas a hacer dentro de 40 años y lo que la chica que elegiste va a hacer dentro de 40 años. Dios ya lo sabe, vos no lo sabés, así que te guíe Dios. La teníamos clara. No era nomás elegir porque me gusta, porque quiero. Y no, capaz que Dios tiene misericordia y cambia de plan. Y uno se la rebusca a veces para pensar que si Dios va a bendecir mi decisión. Y eso nos ayudó. La mayoría de los muchachos de esa época, de mi edad, son pastores. Y están con su familia. Porque hicieron caso. Para algo tan importante, la empresa más grande de la vida, formar una familia, que te guíe Dios. Amén. Bien, por poner un ejemplo, pero en todos los aspectos de la vida, nuestra sabiduría no sirve, la que cuenta es la sabiduría de Dios. Bien, necesito depender de Dios, también nos dice otro proverbio, Proverbio 3, 5 al 6, confía en el Señor, ¿cómo? Con todo tu corazón. No dependa de tu propio entendimiento. Y una vez más,
Busca su voluntad en todo lo que hagan y Él te mostrará cuál camino tomar. No hay manera de equivocarse con Dios. Si yo decido, sí hay manera de equivocarme, pero con Dios no hay manera. Necesitamos entender que en la vida uno va a protagonizar cierto liderazgo hogareño. El esposo, el padre tiene un liderazgo, la esposa, la mamá tiene otro liderazgo. Tenés liderazgo en la sociedad, en la iglesia, en el ministerio. Y tenés que entender algo, que ser líder significa que siempre vas a ser incomprendido. No es que porque sos líder, bravo, te aplaudo. No, todo lo contrario. Ser líder es ser incomprendido en forma permanente. Y por eso necesitamos a Dios, los que ejercemos liderazgo en todos los roles de la vida, familia, trabajo, sociedad, iglesia. Necesitamos a Dios porque el liderazgo tiene eso. Sos incomprendido, pero Dios, como dice el salmista, el Salmo 62, 6 al 7, solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Mi victoria, mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. ¿Te das cuenta por qué hay que depender de Dios para estar bien? Porque Él es todo, tu fortaleza, tu amparo, tu refugio, tu guía. Dios es todo y dependiendo de Él estamos en victoria. También en esta pandemia, y no solo en esta pandemia, sino por muchas décadas, Argentina tiene problemas económicos, serios problemas económicos, y no alcanza el dinero. Y no es algo lindo eso, es algo difícil, pero aún en esa situación Dios nos ayuda, porque dice Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a la gloriosa riqueza que tiene en Cristo Jesús. Mi Dios te suple todo lo que te falta. Así que aún en la economía difícil, ¿quién es tu proveedor? Dios. ¿De quién tenés que depender si no tenés trabajo? Si tenés deudas, si el dinero no te alcanza, tenés que depender de Dios. Con más razón, tenés que buscar a Dios para poder estar bien. Y por último, cuando admito que no estoy bien, acepto humildemente la ayuda de otros. Algunos dicen, yo no me meto con nadie, nadie se meta conmigo, yo mi vida la trato solo, la manejo solo. Y si te hubiera dado resultado manejar tu vida solo, ya estarías bien. Pero no estás bien, porque solo no se puede. Necesito tener la humildad que necesito a otro para que me aliente, me aconseje, me apoye, me guíe, me corrija. Por eso esta familia de fe, la Iglesia Misión Cristiana de la Gracia, en 3 semanas nos reunimos en familia, en grupos pequeños, porque solo no podemos. Dice la Biblia, si están 2, cae uno, el otro lo levanta, cae el otro, el uno lo levanta, pero si está solo, no tiene quien lo levante. Y además hay un principio que dice Dios, quien abre el corazón es porque es humilde. ¿Te acordás? El orgullo te impide depender de Dios y de los planes de Dios. Pero cuando sos humilde y agachás la cabeza y decís, mire, la verdad que no soy lo que sale en la selfie. Esa sonrisita no es verdad. Estoy roto, estoy destruido, soy depresivo, soy codependiente de algo. Necesito ayuda, orá por mí. ¿Y quién hace eso? Mirá lo que dice Dios. Santiago 5:16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. ¿Para qué? Para
que sean sanados. La medicina de Dios tiene un frasco. Viste que la medicina viene en un envase. Bueno, tiene un envase y el envase es tu hermano, tu hermana en la fe. Ahí viene la medicina de Dios. Cuando le decís, mirá, no hace falta que se lo diga 20 o 30, ni que lo pongas en las redes sociales. Simplemente que busques a alguien de confianza que tenga oído para escucharte nada más, ni siquiera para darte un sermón, porque vos ya sabés que estás equivocado. Yo ya sé que estoy mal. Entonces, ¿qué necesito? Un oído. Alguien que me escuche, que estoy luchando con algo y que necesito ser liberado. Y Él va a orar por mí y luego Dios dice, bien, porque ahora yo lo liberto. Ahora yo lo sano. Es Dios el que dice esta palabra, ¿sí? Por eso necesitamos ser humildes. Y finalmente, tres beneficios que tenés por ser una persona humilde. En primer lugar, la humildad te reduce el nivel de ansiedad. Cuando estás ansioso, cuando decís, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo soluciono? ¿Pido un préstamo o pido 2 préstamos? ¿Compro dólar o lo vendo al dólar? Y te agarra una ansiedad, pero cuando vos sos humilde decís, no, yo con esto no puedo. No puedo, se lo encomiendo a Dios. Cuando se lo encomendaste a Dios, ¿qué pasa? Y te dormís, porque Dios te va a ayudar, te va a dar una salida. Te reduce, ser humilde, el nivel de ansiedad. Segundo, ser humilde mejora tus relaciones, las relaciones interpersonales, amistades. A ver, ¿quién quiere ser amigo de un cabeza dura, de un porfiado, de un agrandado, de alguien que te humilla? Dice, vos sos una porquería. ¿Vos querés estar con una persona así? Y no. ¿Con quién te gustaría juntarte? Con alguien que es humilde, con alguien que no fanfarronea ni se compara con vos, con alguien que es amable. Bueno, si vos sos así, vas a tener muchos amigos. Bueno, ahora saben por qué no tenemos tantos amigos, ¿sí? Porque a la gente le cae en gracia la gente humilde. Cuando somos humildes, mejoramos las relaciones. Y por último, ser humilde te beneficia porque habilita el poder de Dios. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está.